Uno de los temas relevantes que viene ligado al problema más fuerte que vive el país y que se agudizó en el periodo neoliberal, que es el tema de la corrupción, pues hoy se tocó, entre otras cosas, la actitud y la posición de Anaya, el que fue candidato del Partido Acción Nacional a la presidencia de la República. Es muy interesante, esto nos da más luz de cómo se mueven en las esferas que durante muchos años tuvieron el control político del país y el control económico, cómo se mueven y cómo se tejen estas relaciones de complicidad, de lavado de dinero, de impunidad, que, repito, llegaron a grados superlativos en el periodo neoliberal. El presidente de la República ha dicho con toda claridad desde siempre que él no seguía ni tiene sentimientos de venganza, simplemente que se haga justicia. Y le ha recomendado a Ricardo Anaya que no se ampare, que acuda a declarar si es que tienen que declarar, si su conciencia está limpia, pues que aporte las pruebas suficientes para precisamente dejar limpia su conciencia y su actitud ante toda la nación mexicana. Pero hoy el presidente le dijo, bueno, pues que vaya a declarar y si quiere que se ampare. Esto lo entendemos porque a diferencia de Ricardo Anaya, cuando el hoy presidente de México, el licenciado López Obrador, era jefe de gobierno, y hoy sabemos que claramente la intención de Fox y del grupo de la derecha reaccionaria era quitarlo del gobierno de la Ciudad de México e incluso encarcelarlo, pues primero le quitaron el fuero y después de que le quitaron el fuero, pues pensaban que ya el destino del presidente, del hoy presidente, sería la cárcel. Era el plan maquiavélico que tenían preparado, simplemente por haber ordenado la construcción de un camino para conectar a un hospital con una de las vías principales de acceso dentro de la Ciudad de México. Es decir, esa obra humanitaria, de manera leguleya, la transformaron en una acción en contra del jefe de gobierno en ese momento y efectivamente le quitaron el fuero, desaforaron al licenciado López Obrador, porque la mayoría de los diputados que votaron en ese sentido evidentemente eran los del PRI y los del PAN, que no querían ver el nombre del licenciado López Obrador como candidato a la presidencia de la República en el 2006, que además ganó la elección, pero se cometió un megafraude en contra del hoy presidente de la República. Entonces, el presidente ha dicho que sus colaboradores o algunos de sus colaboradores le decían que se amparara, que se protegiera, pero el presidente siempre dijo no me voy a amparar y no se amparó. Ahora, lógicamente, él da el mismo consejo a Ricardo Anaya, pero pues a la larga se ve que evidentemente son dos personas muy distintas. Uno, el presidente, con altos valores morales y espirituales y un profundo amor a nuestro pueblo, y el otro, pues un profundo amor al dinero y precisamente dentro de las informaciones que han estado saliendo, una de ellas es relacionada con el tema de una venta que hizo de una de sus naves industriales, y sobre todo esto además ni siquiera lo saca el presidente, sino lo saca el que fue vocero de la presidencia de la República del Partido Revolucionario Institucional, lo saca Lozano en una controversia con el vocero del PAN, que en ese tiempo era Cordero. La venta de su nave industrial por 54 millones de pesos. Y esto es sobre su propia explicación. Música, maestro. Por un lado, el terreno más la construcción terminada en 2016. Ahora, ¿de dónde obtuvimos el dinero para comprar el terreno y para poder construir la nave industrial? El dinero provino de tres fuentes principales. Hipotequé mi casa, obteniendo un crédito en Banamex. Se contrató un crédito para el terreno en el propio parque industrial. Y de los ahorros que teníamos tanto nosotros en lo personal como en la propia empresa. A ver, no tan rápido. Habla de tres fuentes de financiamiento. Crédito hipotecario, de Banamex. ¿Cuál crédito hipotecario? ¿Cuándo lo contrataste? ¿Por qué cantidad? ¿Ya lo pagaste o cuánto debes? Luego hablas de un crédito del propio parque industrial. No, eso se llama vender fiado, porque el parque industrial es tu compadre Manuel Barreiro. Y luego hablas de ahorros.
¿Ahorros en serio, Ricardo? Habiendo sido en esa época diputado federal, tus ingresos te daban para tener a tu familia viviendo a todo lujo en Atlanta, tú visitándolos todos los fines de semana y encima tener tu guardadito para un terreno y luego para la construcción, que como dice el propio avalúo que tú muestras, de casi 30 millones de pesos. No, no me salen las cuentas. Continuamos. Yo le vendí a una empresa que se llama Manhattan Masterplan. Su accionista principal es el arquitecto Juan Carlos Reyes. Es un arquitecto muy conocido en Querétaro. Que ya quedamos que eso es falso. El arquitecto Reyes no tenía nada que ver al momento de que tú vendiste tu nave industrial a esta empresa, que por cierto ya fue declarada como empresa fantasma por el Servicio de Administración Tributaria, el SAT. Y los accionistas resultan ser Luis Alberto López López, chofer, sí, de tu compadre Manuel Barreiro, y la esposa del contador del propio Barreiro. Con un capital original de 10,000 pesos, 50 días después son capaces de comprarte la nave industrial en 54 millones de pesos. Vaya, vaya. Continuamos. Ahora, finalmente, se ha cuestionado que de dónde obtuvo el dinero la empresa que a nosotros nos compró la nave industrial. Pero eso, por obvias razones, yo no lo puedo saber. Claro que sabes cuál fue el origen de ese dinero. Pues ya lo sabemos todos los mexicanos. Anaya en la red de lavado de dinero. 2, que llame a declarar a los Barreiro y a Ricardo Anaya. Y 3, que pida a la autoridad financiera los estados de cuenta de los Anaya. También hay evidencia periodística de que hay una discrepancia muy importante entre los ingresos reportados y el patrimonio de Ricardo Anaya y su familia. Y Ricardo Anaya pues no lo desmiente, más bien le da vueltas y otras vueltas, pero el tema es que en ese tiempo él vendió un terreno en 54 millones de pesos y fíjense nada más, primero es interesante hoy saber si pagó impuestos, se intuye o se está pensando que no fue así, además de otros delitos asociados con el mismo, pero fíjense nada más, por eso la mentalidad de Anaya y de los conservadores. Vende un terreno en 54 millones de pesos. ¿Qué significa 54 millones de pesos? Por ejemplo, una persona que gana el salario mínimo, al año está ganando alrededor de 51,000 pesos al año. Si trabajara 10 años, pues ganaría 510,000 pesos. De 51,000 pesos al año, ganando el salario mínimo, 10 años, pues se multiplica por 10, son 510,000 pesos. A los 30 años, que es la vida laboral en promedio, pues esta persona, si todo el tiempo estuviera ahorrando su salario mínimo, después de 30 años de trabajo tendría 1,530,000 pesos, que es solamente el 3% de la cifra en que Anaya vendió su terreno. Por eso estas personas como Anaya u otros que son la minoría en el país, pues entonces no comprenden el sufrimiento de nuestro pueblo. Y ellos todo es dinero, todos son negocios y no hay una comprensión de las necesidades de nuestro pueblo. No pueden entender por qué millones de mexicanos, por ejemplo, en 2018 más de 30 millones votaron por la opción que representa el presidente de la República. Ellos viven en otro mundo. En el caso de Anaya, pues él tiene su familia o tuvo su familia en Estados Unidos y frecuentemente los visitaba. Y eso también implica una cantidad de recursos importantes. Entonces es otra vida, es otro mundo, es otra necesidad muy distinta a millones y millones de mexicanos. Entonces aquí se va viendo con mucha claridad por qué surgen, sobre todo en la derecha conservadora, como es el grupo al que pertenece Ricardo Anaya, esos conceptos de discriminación hacia los que tienen piel morena, por ejemplo, de excesiva desigualdad. Ellos lo ven de manera natural, seguramente son los que mantienen la tesis de que el que nació pobre, pobre morirá, y los que nacieron ricos o en pañales de seda, pues siempre estarán viviendo a expensas de los que no tienen muy poco. Entonces este tema de la discriminación, pues ahora entendemos más el realce del mismo. Se va formando una mentalidad de desprecio hacia los que menos tienen y no les preocupan las necesidades de los que menos tienen. Por eso cuando el licenciado López Obrador destina recursos millonarios para los adultos mayores o para los niños con discapacidad, por ejemplo, pues ellos no lo entienden, piensan y dicen y difunden que López Obrador regala el dinero, que fomenta la pereza, etcétera, pero su mentalidad es muy distinta a la mayoría de los mexicanos. Yo repito solamente, una persona que en el país hay algunos millones de mexicanos que ganan el salario mínimo,
y algunos que ganaban menos todavía el salario mínimo, sobre todo en el periodo neoliberal, y que todavía quedan algunas herencias de eso, en una vida laboral solamente podría juntar el 3% de los recursos económicos en que Ricardo Anaya vendió su nave industrial. Ahí está la clave. Por eso el clasismo, el racismo, la discriminación, el menosprecio a los que menos tienen, el que nació pobre va a morir pobre, ¿para qué gastar en ellos dinero? Y en el extremo han de decir que nada más les están quitando el oxígeno a los de piel más blanca y a los que hacen este tipo de transacciones. Pues aquí estamos nuevamente en un proceso de una profunda revolución cultural que el presidente pues va encabezando, poniendo muy en alto no la desigualdad, sino la igualdad de oportunidades, no el desprecio a los que tienen color diferente, sino el respeto a la diversidad, no el desprecio a los que hablan todavía alguna lengua de los pueblos originarios, sino, repito, el respeto a la diversidad y en este caso al respeto a las etnias que son los primeros pobladores de las tierras en que hoy vivimos todos los mexicanos. Entonces, esta lucha cultural está profundizándose cada vez más y vale la pena resaltar estos ejemplos. Por eso el presidente de la República, como hoy lo vimos en la mañana en uno de los videos, desde que él fue candidato a la presidencia y el candidato del PAN era Anaya, en el debate nacional cuando Anaya se acerca al presidente, pues el presidente esconde su cartera, o sea, podría parecer exagerado, pero pues estas gentes que no tienen principios morales, éticos y que no comprenden la historia del país porque se sienten ajenos al mismo, por eso abrieron de par en par las puertas a las empresas transnacionales españolas para el saqueo de nuestra patria, que consideran que nuestro país debe seguir siendo tierra de saqueo por la mentalidad que ellos se han conformado, no tienen nada que ver con la historia y con la realidad y con la lucha de nuestro pueblo por lograr su plena independencia. Pues así está el debate, esto sigue adelante y cada uno de los mexicanos debe tomar su posición en esta lucha cultural, en esta lucha ideológica, en esta lucha donde hay un proyecto de nación que es la Cuarta Transformación que representa el presidente de la República y los que quieren regresar al pasado de privilegios para una minoría y de sufrimiento para millones de mexicanos. Pues yo los invito a todos ustedes, como siempre lo hacemos, a que con más firmeza tomemos en nuestras manos el proyecto del presidente, lo difundamos, lo platiquemos con nuestros familiares, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, para ir equilibrando esa lucha mediática tan desigual, donde el grueso de los medios de comunicación convencionales pues atacan diariamente al presidente de la República. Pero en los hechos vamos viendo las cosas. Bien dijo el presidente hace unos días, en México no hay presos políticos, lo que puede haber es políticos presos. Está muy bien expresada esa frase, hasta vale como una buena consigna. No hay presos políticos, sí puede haber políticos presos, es muy diferente. Entonces, si te gusta lo que comentamos aquí, te pido que nos des tus opiniones en nuestro Facebook y reiteramos nuestra invitación a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Que pasen muy buen día.